Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tira, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, en la que analizaremos cómo han sido las elecciones en estos 40 años que celebramos el 10 de agosto del año 2019. Ecuador es un país, o era un país de trabajadores rurales, cuando empieza el periodo electoral de 1978. Desde ese momento, 1979, desde ese momento, y que sube Jaime Roldós en 1979, porque en el 78 lo que se hace es la Constitución para después asume el presidente Jaime Roldós. Comienza a cambiar de un país esencialmente de trabajadores rurales a un país de trabajadores urbanos y un país fundamentalmente de producción agrícola a un país fundamentalmente de mano de obra barata. El país siempre, desde ese momento hasta la fecha actual, ha sido un país donde la economía se ha fundamentado en la explotación de materias primas: banano, petróleo, camarón, flores, cacao, atún, pescado. Los 6 productos claves que son el motor de la economía del país. Pero éramos y seguimos siendo un país pobre con gente extremadamente rica. Y el objetivo siempre de todas las elecciones y de todos estos procesos electorales fue cambiar este orden, convertirnos en un país rico sin gente pobre. Estados Unidos, en cambio, es el que, junto con Rusia, ha estado influyendo directa o indirectamente en todo este proceso de las elecciones. Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, se convierte en la más grande superpotencia industrial del mundo y incide en nuestro país a través de la explotación de materias primas de sus transnacionales, de la CIA, de la Embajada, de la DEA, de USAID, de Alianza para el Progreso, de Cuerpo de Paz. Y a través de ello hace una injerencia que no ha parado en América Latina desde el año en que se tomó el Canal de Panamá, en el año 2003. Perdón, en el año 1903. La mayor injerencia de Estados Unidos ha estado en su vinculación fundamentalmente con políticos y con medios, con comunicadores. Es ahí, junto con militares, políticos y comunicadores, han sido los 3 elementos sobre los cuales la embajada norteamericana ha tenido un seguimiento, una presión, una absorción, una captación, y su finalidad fundamental hasta el día de hoy es seguir siendo la que controla al gobierno ecuatoriano y a los ecuatorianos, porque le interesa no solamente que siga siendo el proveedor de materias primas, proveemos el 82% de todas estas exportaciones a los Estados Unidos, sino que además ahora tiene bases militares en Galápagos y en Manta, que son fundamentales para detener lo que ellos llaman la guerra del narcotráfico. La guerra del narcotráfico es el eje fundamental de su política externa en relación a Ecuador, y lo que le temen al narcotráfico no es que Ecuador produzca droga, no produce, sino que Ecuador es una vía de paso de la droga colombiana y peruana. Pero además, hoy ya los pescadores ecuatorianos, los narcotraficantes ecuatorianos,
se han sumado a los narcotraficantes mexicanos, los narcotraficantes colombianos, para permeabilizar la frontera de los Estados Unidos. Es decir, el mayor problema no es el consumo de droga, porque al final la cocaína es mucho menos dañina que otras drogas que ellos producen, como la fentoína, los opiáceos, el crack, que son drogas que se producen en Estados Unidos y que ellos las consumen y que son mucho más fuertes. El problema es que la frontera norteamericana con América Latina está permeabilizada. Y los que han permeabilizado, permeabilizar quiere decir que permite la entrada y salida ilegal. Para frenar esto, Donald Trump ha creado un muro, y está creando un muro que procura que esto no continúe, que no sea libre tránsito la frontera, sino que por la frontera sur de los Estados Unidos transiten solamente aquello que es legal, personas, cosas, todo. Este es el objetivo fundamental de la guerra del narcotráfico que se libra en Ecuador y en la que nosotros somos parte. Y esta es la gran influencia que tiene Estados Unidos sobre nosotros y sobre nuestra política y sobre nuestras elecciones. Por eso las elecciones venideras en las que el candidato sea Rafael Correa o alguien simpatizante con él son una alerta y una alarma para Estados Unidos, especialmente para el gobierno de Donald Trump, porque Rafael Correa es un individuo que durante 10 años, primero le sacó a la base de Manta, segundo, le sacó al Fondo Monetario Internacional, tercero, le sacó al embajador norteamericano que intervenía, que por tradición hacía intervencionismo en el Ecuador. Recordemos que desde la policía ecuatoriana usaba computadoras de la embajada norteamericana para registrar los delitos y los delincuentes. Y cuando Rafael Correa separó a la policía de la embajada norteamericana se llevó las computadoras con la información de todos nosotros. A ese punto habíamos llegado. ¿Qué es entonces la situación? En todas nuestras elecciones, de aquellas que hemos tenido, ya sabemos que hemos llegado a tener 21 presidentes en solamente estos 40 años, o por no digamos presidentes, 21 personas que han ocupado la casa presidencial, el Palacio de Gobierno, 21 personas, con el rango máximo de... Esas 21 personas, apenas Rafael Correa es realmente el único que tuvo una posición que no era consultada con la embajada norteamericana. Por otro lado, hemos tenido por supuesto la influencia de la embajada rusa y de los rusos. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética, que era primero, llegó a tener gran influencia en toda América Latina a través de Cuba, a través de la doctrina cubana, a través del Che Guevara, a través de Allende, a través de todos los movimientos insurgentes de América Latina, a través de las organizaciones sindicales, de las organizaciones laborales, e inclusive fueron los que iniciaron el movimiento campesino, y eso era una gran influencia negativa o positiva para América Latina. Por supuesto, la sociedad rusa o la de la Unión Soviética se fundaba principalmente, a diferencia de la norteamericana que se funda en la propiedad privada, se fundaba en la propiedad colectiva. Y a diferencia de la sociedad norteamericana que se fundamenta en la libre empresa, la libre competencia, la sociedad de la Unión Soviética se fundaba en el adoctrinamiento, en la formación de líderes. Pero su objetivo era crear una sociedad sin ricos. Fracasó. En el año 1992, yo personalmente fui a ver
el fin de la Unión Soviética y viví el nacimiento de la Federación Rusa y continué vinculado o conociendo este proceso que fue el más trascendente del siglo XX durante 5 años. Y entendí el fracaso de la Unión Soviética detalladamente y el nacimiento de Rusia. Rusia ahora es una potencia militar esencialmente y también es una sociedad de multimillonarios, es decir, es una sociedad de ricos que tiene pobres, como nosotros. Pero es opuesta al intervencionismo norteamericano y occidental, porque el intervencionismo norteamericano y occidental le ha puesto misiles en las narices en Georgia, Lituania, Estonia, Latvia, Ucrania, Polonia, Hungría. Entonces está alarmado y se ha fortalecido militarmente para hacer un contrapeso al poder militar de la OTAN y de Estados Unidos. Y por supuesto, sabe que para poder derrotar a la OTAN y a Estados Unidos hay que liquidar su capacidad de intervencionismo en esos países. Hay que quitarles el chocolate de la boca. Con esa influencia, más la influencia china que tenemos ahora, que es una sociedad que plantea un país rico, porque es un país rico, sin pobres, que es lo interesante de la sociedad china, un país rico sin pobres. Porque ese es el principio fundamental de Confucio. Confucio decía, para la especie humana es intolerable un país pobre con ricos o un país rico con pobres. Entonces, fundado en esta doctrina del confucianismo, China procura ser un país rico sin pobres. Y esa es su doctrina. Tiene multimillonarios y procura que su población no sea de pobres. Pero es algo muy difícil porque tiene la mayor población del mundo, 1.000 millones de habitantes, solo la India lo supera. Pero esa es la situación. En base a esto, nuestras elecciones se han fundamentado en estas tendencias. Los partidos políticos, los dirigentes y las personas que han participado en elecciones durante estos periodos de tiempo han estado a favor del intervencionismo norteamericano, a favor del intervencionismo de la Unión Soviética o a favor ahora del intervencionismo chino. El gran problema que tenemos es que el intervencionismo norteamericano, que ya lo tenemos desde nuestra independencia, 1830, nos ha convertido en un país pobre con gente rica. Y es por eso que nosotros cuestionamos al intervencionismo norteamericano. El intervencionismo soviético se derrumbó y no tuvo éxito en Ecuador, como lo tuvo en Cuba, y el intervencionismo chino sí ha tenido un relativo éxito en Ecuador, en Bolivia y en otros países del mundo, porque en primer lugar China está creando la famosa ruta de la seda. En segundo lugar, China está financiando la infraestructura del mundo entero, del mundo en desarrollo. Y eso es un hueco, es una brecha que no la había considerado Estados Unidos. Muchas gracias.